Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Querido Santa, ahí va otra carta desde mi house. Te acordarás de mí, yo soy el que pedí aquel guante de base que me dejó de A6, el cochecito de pedales que pa' colmo de mis males nunca vi. ¿Qué? Y el cochecito de pedales que pa' colmo de mis males nunca vi. Querido Santa Claus, como las T's de tos, ya no seas así. Ya el año pasado te había yo comentado que hasta hice un boquete para que entraras con juguetes. Eso de la chimenea, no me pidas que lo crea, ¿no es así? Eso de la chimenea, no me pidas que lo crea. El juego es un principio inherente a la naturaleza humana, nos afecta a todos. Así lo reconocía desde el siglo XVIII el político y escritor inglés Edmund Burke. Esta frase nos convoca este lunes 3 de enero, a unos días de la tradicional llegada de los Reyes Magos, esperemos cargados de juguetes. Soy Víctor Bárcenas y tengo el gusto de compartir este micrófono con mi compañero Sosimo Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal de regalos este fin de año? Pues bien, Víctor, y esperemos también que nos traigan este próximo 6 de enero también una buena cantidad. Saludamos con mucho gusto a nuestras audiencias de Radio Educación y también de Se Abre Hilo. Nuestra misión de hoy es grabada y, como señalas, hablaremos de la importancia del juego y los tipos de juguetes que van conformando el comportamiento de niñas, niños y adolescentes y acentúan incluso los roles de género, Víctor. Así es, Sosimo. Particular reflexión tendremos también en esta emisión en torno a los videojuegos, que en el contexto de la pandemia pues han intensificado su uso a causa de este confinamiento obligado de niñas, niños y adolescentes. También hablaremos sobre juegos, realidad virtual y el llamado metaverso. Te invitamos a que participes con tus opiniones. ¿Es sexista la publicidad de los juguetes? ¿Cómo se refuerzan comportamientos violentos a través de los juguetes? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags Yo Juego por la Paz y Juguetes Sexistas. Lo que dicen las redes. También el tema de los juguetes y videojuegos este Día de Reyes se comentó en redes sociodigitales. Cristian Bilbao escribió en Twitter: leo a gente negando el sexismo en los juguetes y juegos. Lo hay en esto como en todos los ámbitos sociales. Que se pasen por un parque a la salida del colegio a ver qué juegan niños y niñas. Supongo que pensarán que es cuestión de predisposición genética y no algo aprendido. También en Twitter, Repsea Lidra comentó: a mi sobrina no le gustaban las muñecas hasta que tuvo como 10 años, le cogió el gusto. ¿A qué jugaba entonces? A fútbol, luego con muñecas de todo tipo. ¿En qué época viven los que creen en el sexismo de los juguetes? Ver opresiones en todas partes infantiliza. Viviana Guzmán escribió en Twitter: yo creo que la violencia en series, películas y videojuegos sí es responsable en parte de la normalización que hemos hecho de la misma. Esta vez, AMLO no se equivoca en señalarlo, pero como todo se lleva al extremo, nadie que sea su crítico acepta reconocerlo. A través de Twitter, @doña_Martina también lanzó un mensaje en el que señala: mi chamaco ha jugado videojuegos desde niño y dista mucho de ser violento. Entró a la prepa con 14 años y es un gran deportista. La educación, los métodos de estudio, la empatía y otros valores, al igual que la violencia, se aprenden en casa. Y ustedes que nos están escuchando en esta emisión grabada, ¿qué piensan sobre la importancia de escoger los mejores juguetes para los hijos y las hijas? ¿Los videojuegos generan adicción o, por el contrario, potencializan habilidades en los usuarios? Háganos llegar sus comentarios. Ponte en contacto con Se Abre Hilo. 55 41 55 1060. Lada 800 080 1060. WhatsApp 5512 33 29 15.
Desenredando nudo. Al sonar las 3 de la mañana, los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá, y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que ha llegado es el soldado Bigototes en su caballito de cartón, y después el gato Félix y Pinocho en un carrito arrastrado por un buen rato. La Cocorica y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión, y agarrándonos. Ay, qué bonitos juegos antiguos, Osimo. Así es, Víctor Bárcenas. Qué recuerdos, ¿no? Sí, eran pues más sencillitos, menos elaborados, pero pues hacían jugar muy bien a todo el mundo. Sí, sobre todo como que impulsaban la imaginación, te creabas mundos diferentes que, bueno, habría que preguntarle a los niños qué tipo de mundos se crean en estas épocas, Víctor. Claro, sobre todo la imaginación, eran juegos que te potencializaban esa manera de idear mundos paralelos. Sí, por supuesto, y es una especie de crear como que esta lucidez, como dices tú, la imaginación de los infantes, y cuando sobre todo jugabas con otros chavos te la pasabas muy bien. Sobre todo se hacía mucha creatividad, y en esta temporada niñas, niños y jóvenes se tendrán que pues conformar con nuevos juguetes para jugar y soñar. ¿Y sabía usted que los juguetes no solo tienen la función de divertir y entretener? Además de que los juguetes son una herramienta útil para la diversión, también tienen un papel primordial en el desarrollo cognitivo y social de los infantes. Para hablar justamente, Sosimo, sobre la importancia de los juguetes en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, ya tenemos vía plataforma la participación de la psicóloga Gabriela García. Ella es directora de la Clínica Psicológica Cuéntame. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Así es, Gabriela. Pues hablábamos de estos juguetes que uno utiliza durante la infancia. ¿Y qué importancia tienen los juguetes en el desarrollo de los niños, Gabriela? Pues en realidad, como dicen por ahí, jugar es cosa seria. Es un elemento muy importante para las infancias porque les permite descubrir su entorno, les permite aprender a relacionarse con las y los otros y experimentar. Es una actividad que les permite desarrollar la creatividad y ir aprendiendo mucho sobre cómo es el entorno en el que viven. Gabriela, también se habla de que el uso de juguetes bélicos y que generan algún tipo de violencia como de guerra puede influir de manera negativa en los infantes. ¿Qué tan cierto es esta valoración que se hace de los juguetes vinculados a conflictos, a belicidad? Creo que tendríamos que entender que la violencia sí es multifactorial. No porque un niño tenga un juguete se va a volver un niño violento. Pero si es el único juguete que tiene, si empezamos a través del juego a normalizar la violencia, es ahí donde se convierte en un problema. Los juguetes, los videojuegos en sí solos no representan el problema, sino cómo es el contexto del niño, a qué se le enseña a jugar, qué otras alternativas tiene, cómo son las prácticas en casa. Son muchos factores los que van a determinar que una persona ejerza o no ciertos tipos de violencia, pero pues sí es recomendado que estos juguetes pues sean vistos con moderación o que en su caso pues la verdad no son necesarios, ¿no? Así es, Gabriela, tú ya lo comentabas, la violencia es multifactorial. ¿Puede ser erradicada la violencia desde la infancia, Gabriela? Pues mira, los expertos dicen que es muy complejo. Las personas vivimos y nacemos en una cultura violenta. Todas las personas, tú, yo y todas las personas hemos vivido violencia y hemos ejercido violencia. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de violencia, algunas más sutiles, pero tenemos normalizadas ciertas conductas que no tendrían que ser adecuadas o que son violentas. Entonces, decir como tal que una persona puede no ser violenta, pues la verdad es que es bastante alejado de la realidad. Y tendríamos que mirar que hay quienes pueden reconocer sus violencias, trabajarlas, frenarlas y aprender otras maneras de relacionarnos. Pero es muy complejo que podamos decir que vamos a erradicar por completo la violencia. Claro.
Maestra, ¿cómo elegir de manera adecuada un juguete o de acuerdo con la edad de la niña o los niños? ¿Qué recomendaciones haríamos a los padres que tienen esta preocupación de encontrar un juguete ideal? Pues las recomendaciones son pensar no tanto en el adulto, es preguntarme ¿para qué regalo lo que regalo? A veces nos centramos más en que el árbol se vea lleno de cosas, que digan yo vi el mejor juguete. Lo importante sería ese niño o esa niña qué necesita, en qué etapa se encuentra, en qué etapa de su desarrollo se encuentra y qué necesita. Mucho no es mejor. A veces los juguetes que hacen menos son mejores porque les permiten a las niñas y niños desarrollar su creatividad, aburrirse un poquito, inventar nuevos juegos. De pronto, ¿cuáles son mejores? Pues estos que no hacen tantísimo ruido ni hacen todas las cosas por los niños y niñas, ¿no? Que el niño se esfuerce un poquito en jugar, que el niño desarrolle otras formas de juego. Podemos como pues guiarnos un poco en la edad de niñas y niños y también entender que un juguete que haga feliz al niño o la niña no necesariamente es el más costoso, el que sea más bonito, el más novedoso, sino esa personita que necesita, que le está viendo sus necesidades. Así es, Gabriela, en este entorno de violencia que tú comentas también, ¿sería importante erradicar estos juguetes bélicos del mercado? Me parece que sí sería muy importante que no se normalicen, ¿no? No sé si erradicarlos por completo es la solución, pero creo que incluso cuando incluimos juguetes bélicos en nuestra familia, ¿no? Alguien le regaló este juguete a mi hija o a mi hijo, pues, también tratar de explicarles, por ejemplo, las armas existen, pero son objetos que no están normalizados en nuestra familia, como darles un enfoque. No podemos esconderlos, no podemos negarles a nuestras hijas e hijos lo que existe, pero sí podemos acompañarlos a entender por qué y para qué, que no se normalice como algo cotidiano en la familia o como una solución, ¿no? Claro. ¿Tendría que legislarse en torno a la venta de estos juguetes de tipo bélico que generan violencia o sería muy complicado establecer una norma para que se disminuya esta presencia de juguetes bélicos? Me parece que sí sería importante como en general, ¿no? Con los juguetes bélicos y con los juguetes, pues sí que se trabaje en que las personas y obviamente las empresas pues entiendan como la importancia que tienen los juguetes en las niñas y los niños y que sí se haga como algún tipo de control que permita a las familias entender el porqué. De pronto es que solo se les dice a las familias como está mal que usen esos juguetes, pero no se explica por qué, ni qué impacto tienen, ni no sé, pienso por ejemplo en los videojuegos, tienen una clasificación, pero se le vende a cualquiera, ¿no? Pero los pueden jugar cualquier niño o niña, no se respetan como esas clasificaciones porque no hay psicoeducación sobre el tema. Si enseñáramos a las familias como qué necesita su hijo de esa edad, cuáles son las necesidades de su etapa de desarrollo, creo que podríamos elegir con mayor facilidad. Además de los juguetes bélicos, ahora niñas y niños se ven inmersos en juegos vía dispositivos digitales, como tú ya lo comentabas, estos videojuegos. ¿Qué alertas hay en este sentido, sobre todo ante plataformas como Free Fire, que se ha acusado podrían poner en riesgo vida y seguridad de los menores, Gabriela? Creo que sería necesario para las familias, pues acercarse a conocer. Muchas familias tienen presente como está mi hijo en casa, entonces está seguro. Y a veces los niños y las niñas o los jóvenes tienen mucho más información sobre la tecnología y como mamá, como no lo entiendo, entonces solo así juega, ¿no? Es el juego que me pidió y que juegue o que haga y no nos inmiscuimos en ello. Creo que sería necesario que sí hubiera un acompañamiento de parte de las familias, de padres, madres y cuidadores que estén ahí al respecto, que aprendan, que se involucren y que también puedan tomar una decisión de qué tanto mi hijo necesita jugar a esto, ¿no? Muchas cosas se les tienen permitidas, pero no todas les convienen. Entonces habría como, más allá de ver como qué es lo que está de moda, qué es lo que todos los niños quieren jugar, y negarlo o decirle a mi hijo no puede, sería como tratar de entender el contexto, por qué quiere jugar a lo que quiere jugar, y acompañarle, enseñarle justo a discernir entre lo que le conviene y no le conviene, entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Si los adultos nos inmiscuyéramos más en este tipo de juegos, pues sería como más fácil guiar a las y los adolescentes.
Psicóloga Gabriela García, en estos tiempos inciertos de la pandemia, ¿qué tanto se ha afectado pues el juego de los propios niños que están muchas veces sin convivir con otros niños y qué tanto les afecta este aislamiento que no tienen para interactuar con otras personas? La verdad es que sí afecta de manera importante. Socializar es algo fundamental para las personas, y en especial en la infancia, porque es conforme van desarrollando estas habilidades para conectarse con los demás. Entonces el estar en casa, el estar en espacios cerrados, sin actividad con otras personas y sin juego al aire libre, pues impacta de muchas maneras, ¿no? Se ha visto que en los casos de niñas y niños pues se reportan mayores índices de depresión, de ansiedad, dificultad para socializar, que son niñas y niños que les cuesta un poco de trabajo estar en una reunión, empezar una conversación, diferentes habilidades sociales. Entonces, pues sí, a veces es como contradictorio, pero pues a veces es esa parte tecnológica la que les permite estar en contacto, pero siempre es muy necesario el contacto humano, ¿no? Salir a jugar, aunque sean grupos pequeñitos, salir a espacios públicos bien ventilados, con los cuidados necesarios, sí es muy, muy necesario para niñas, niños y jóvenes de todas las edades. Así es, Gabriela. ¿Qué tendrían que hacer los padres de familia ante estas restricciones que han tenido los infantes de no ver a sus compañeros, de no jugar con ellos? ¿Qué podrían hacer los padres o tutores de los niños, o niñas y adolescentes, Gabriela? Pues a veces organizarse con las familias de los otros niños, ¿no? Tratar como de tener convivencias pequeñitas, tal vez no puede ser un grupo muy muy numeroso, pero sí un grupo pequeño de organizarse a una salida, a que coman en un lugar, a hacer un picnic, que se hagan llamadas telefónicas. A veces pues he visto que hay escuelas donde fomentan el que se hagan cartas entre ellos, que busquen, que también se les proponga a las niñas y niños alternativas para que desarrollen la creatividad en manera de cómo me comunico con mis compañeros. Hay niños y niñas que nunca han ido a la escuela, entonces no conocen a sus compañeros, más que ahí en la pantallita, un cuadrito chiquito, ahí ven a sus compañeros. Entonces estaría bien que se conocieran, que se hicieran una llamada telefónica, que se cartearan, ¿no? Que buscaran la posibilidad de verse en algún parque, en algún lugar, tal vez no con la frecuencia que nos gustaría, pero una vez por semana, cada 15 días, sería pues una herramienta muy útil para niñas y niños para también desarrollar estas habilidades sociales. Doctora, finalmente le preguntamos, ¿existe el juguete ideal? Me parece que sí. El juguete ideal es el que ese niño o niña necesita. Es lo que en ese momento de su desarrollo le tiene inquieto, que obedece a sus intereses, ¿no? No hay uno para todos. El juguete ideal es el que ese niño o esa niña necesita. Agradecemos a la psicóloga Gabriela García, directora de la Clínica Psicológica Cuéntame, su participación en Se Abre Hilo. Gabriela, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Nos pueden encontrar como en Facebook como Clínica Psicológica Cuéntame, Instagram Cuéntame-AC y nuestra página web cuéntameac.org. Perfecto. Y finalmente le preguntamos, ¿ya hizo su carta para los Reyes Magos? Claro que sí. En casa tenemos esta regla de pedir poquito, pero pedir lo necesario. Y ya estamos como trabajando en estas necesidades. Que no siempre los regalos tendrían que ser como físicos, ¿no? También podemos regalar experiencias, atenciones y otras cosas que aportan mucho, pero que no son físicas. Claro que son muy valiosos, pero no tan caros. Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gracias doctora. a ustedes. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @Se Abre Hilo. Papalote azul, cola de trapo, bailando en la punta de un cordel. Papalote azul, vuela más alto, la luna te quiere conocer. Una vez soñé que yo era de papel y que
como tú podía volar. La brisa nos invitó y juntos los tres recorrimos toda la ciudad. Sosimo, ¿sabías que los juguetes utilizados por las niñas y niños refuerzan los roles de género? Desde la infancia, los padres de familia definen los roles que deben tener tanto las niñas como los niños. Aunque los juguetes no tienen género, son empleados para la formación de ideas, creencias y valores. Y para hablar sobre este tema, Víctor, nos acompaña la maestra Silvia Edith Morales Celis, psicoterapeuta, especialista en violencia familiar y sexual. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Se Abre Hilo, maestra Silvia. Gracias, buenas tardes. Maestra, la primera pregunta que le formulamos es ¿qué tan importante son los juguetes en la formación de los roles de género, como se mencionaba al principio? Los juguetes son muy importantes porque de allí van definiendo algunas características de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, hay niños que les gusta jugar con las muñecas y no necesariamente significa que puedan tener tendencias a tener características de otro sexo, sino simplemente que desde allí algunas personas, hombres, me han dicho, es que a mí me gustaba vestir a las muñecas y agarrar pedacitos de tela y hacerle sus propios vestidos y sus propios diseños que yo me imaginaba. Entonces, las personas piensan que por ser muñecas son nada más para las niñas y esto no es así. Igual pasa con los juguetes de comida, ¿no? Por ejemplo, los trastecitos, también se dice que son diseñados para las mujeres porque les encanta y que están diseñados para que las niñas aprendan. Algo muy importante en todas las culturas es que el juego va delimitando características de la etapa adulta. En algunas culturas se les enseña a jugar cierto tipo de cosas, por ejemplo, se habla como de tribus primitivas, entendiéndose primitivas aquellas tribus que no tienen tecnología, y se les enseña a los niños a cazar, pero lo toman como un juego, ¿no? Ellos mismos hacen sus propios juguetes en base a lo que tienen ahí, ¿no? Cuerdas, palos, para que de esta manera vayan identificando cuál es el papel que van a tener en esa tribu, ya siendo una vez grandes que se pueden dedicar a la caza o a la pesca. Así es, maestra Silvia. ¿Qué pueden hacer los padres de familia o tutores para evitar la diferencia de juguetes entre niñas y niños, maestra Silvia? Para que no haya diferencia, siempre preguntarles y decirles que quede muy claro para los niños, sobre todo para los niños, porque las niñas no tienen ningún problema en jugar juguetes, comillas, diseñados para niños, pero los niños sí tienen problemas en juguetes, comillas, diseñados para niñas. Decirles que estos juguetes son para ambos, para niños o para niñas, y que no pasa absolutamente nada si los niños agarran una muñeca, un traste, algo que esté diseñado. De hecho, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un comercial acerca que estaban anunciando unas muñequitas de princesa con sus castillos, y me gustó mucho el comercial porque había la primera imagen que aparece son niños, 2 niños que están jugando con estas princesas del castillo, y luego ya aparece una niña que se involucra en esto. Entonces, este tipo de publicidad crea una conciencia, no una conciencia, sino más bien empieza a tirar mitos, empieza a tirar percepciones erróneas de que los juguetes son para determinado género. Maestra Silvia Edith, este ejemplo que menciona de la publicidad que trata de modificar estos roles de género vinculados a los niños, ¿es una práctica ya más generalizada o realmente lo que priva en todo esto es que se mantiene una publicidad de juguetes sexista? Yo creo que ya se está haciendo cada vez más general. Ya no es como en épocas anteriores, en que cierto tipo de juguetes era diseñado solamente para niños y cierto tipo de juguetes para niñas. Si ponemos a analizarnos, ya los juguetes ya salen tanto niños como niñas en este tipo de juegos. Ya no solamente va dirigido a una población sexista como tal.
En ese sentido, entonces, los colores y los juguetes no tienen género, maestra Silvia. Así es, ¿no? Nosotros mismos como sociedad hemos hecho esta connotación de cuáles son los juguetes para niños y cuáles son los juguetes para niños, y además también como sociedad les prohibimos que ciertos juguetes no los pueden jugar las niñas porque son de guerra, porque son violentos, y entonces se los prohibimos. Y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Detrás de todo esto, el mensaje que está hacia las niñas, por ejemplo, es: tú no puedes empoderarte, por lo tanto tú tienes que jugar estos juguetes para que aprendas al rol de ser grande, de ser una ama de casa, ¿no? Y para los niños es: no puedes ser débil, no puedes jugar estos juguetes de niño porque tú tienes que ser más allá, tienes que tener ese poder, y es la competencia. Y además algo muy importante, muchos de los juguetes diseñados para niños son de competencia, y entonces a los niños se les enseña a ser competitivos, ¿no? Esa cuestión de poder de a ver quién gana, a ver quién puede, a ver quién obtiene más, ¿no? A ver quién llega primero, es típico de los juguetes diseñados para niños, mientras que para las niñas los juguetes no están diseñados en competencia, simplemente en la mayoría de los casos son castillos, ropa que las niñas pueden jugar, pero nunca es esta parte de competitividad, y desde allí ya se empieza a mandar este mensaje a los niños de: el hombre tiene que ser competente y fuerte, y la mujer no tiene por qué competir, simplemente se tiene que dedicar a prácticas que son, ¿cómo le podríamos decir?, que no son de fortaleza, ¿no? Simplemente que son prácticas cotidianas. Maestra Silvia Edith Morales Celis, usted como psicoterapeuta, especialista en violencia familiar y sexual, ¿cómo nos recomendaría impulsar desde la sociedad un cambio cultural para promover la igualdad en los juguetes? Yo creo que desde casa, ¿no? Desde casa, primeramente que los papás empiecen a hacer este análisis, y sobre todo más en los hombres, porque los hombres no permiten que sus hijos varones jueguen con juguetes diseñados para niñas. Entonces, crear esta parte de que pueden jugar, no tanto juguetes como de diseñados para niños y diseñados para niñas, y que no pasa absolutamente nada, que el niño no se hace más débil por jugar con cierto tipo de juguetes, ni tampoco se va a fortalecer si juega con otro tipo de juguetes. Y esto es un gran una gran labor, porque a lo mejor las mamás tienen un tanto esta conciencia, pero los papás son los que dicen: no, mi hijo no va a jugar esto, para eso los Reyes o Santa Claus o en su cumpleaños del niño se le van a obsequiar estos juguetes. Y desde ahí hay que hacer conciencia con los adultos. Maestra Silvia Edith, ¿este cambio cultural en el uso de los juguetes podría ayudar a la igualdad entre hombres y mujeres, maestra Silvia? Yo creo que es un inicio. Es un inicio para que se empiecen a cambiar y a modificar, porque hay personas, sobre todo adultos, que crean muchos traumas en sus hijos, y que las emociones puestas en los juguetes también las van delimitando, de tal manera que los hombres no deben de llorar, y entonces si están jugando a la pelota y reciben un golpe, hay que dejar de decirles estas frases de: aguántese porque es usted un machito, ¿no? Entonces yo creo que es un buen inicio para empezar a hacer algunos cambios. Insisto, yo creo que los niños no tienen esta enseñanza o este aprendizaje más bien como tal para la diferenciación de sexos, pero los papás sí, y entonces refuerzan todas estas cuestiones culturales a través del juego. Si los empezamos a modificar, yo creo que en un futuro puede haber este cambio. Maestra Silvia Edith, ¿qué tanto la autoridad y sobre todo las autoridades educativas tendrían que impulsar políticas públicas para este cambio en la manera como se usan los juguetes para los niños? Híjole, eso es meterse en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque a nivel de política pública se intenta cuidar el bienestar de la sociedad, ¿no? Lo vemos con la prohibición de alimentos, de aquellos productos nocivos para la salud, y la ideología del mexicano en su mayoría no lo acepta, se enoja, lo rechaza, lo hace a escondidas. Entonces no tiene que venir tanto desde un macrosistema político,
yo creo que tiene que venir de un sistema más pequeño, como es la familia, para que se empiecen a realizar los cambios. Y yo creo que, insisto, no es tanto la política, sino se puede hacer desde otra parte, como son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo creo que esto sí dejaría gran huella en estos cambios, más que las políticas públicas. Ya que se acerca esta fecha del 6 de enero, ¿qué tendrían que hacer los Reyes Magos, maestra? Yo creo que primeramente es que como los papás están como muy en contacto con los Reyes Magos, que los papás platiquen con los hijos qué tipo de juguetes requieren y por qué. Porque muchas veces lo que piden, hoy en día yo ya he visto que son marcas, ¿no? Juguetes de moda más que el propio uso del juguete. Y entonces es importante que los papás digan, a ver, el Rey Mago o los Reyes Magos te pueden traer esto, pero haz conciencia como para qué lo quieres. Porque hoy en día el juguete ya se está dejando de un lado y se da paso a que todos los niños quieren un celular, que quieren una tableta principalmente, o aquellos juegos electrónicos. Ya no se les da importancia a aquellos juguetes que requieren de la imaginación. Y bueno, yo creo que abrir el vínculo de comunicación entre padres e hijos. Claro, fundamental. Pues agradecemos mucho esta tarde la presencia de la maestra Silvia Edith Morales Celis. Ella es psicoterapeuta, especialista en violencia familiar y sexual. ¿Y qué nos diría acerca de su propia carta para los Reyes Magos que está pidiendo para este 6 de enero? Híjole, yo le pido a los Reyes Magos, yo no le pido cosas materiales. Yo pido que esta pandemia ya se termine y que nos permita tener una vida normal y que nos permita asimilar lo que hemos vivido y reflexionar de qué nos sirve esta pandemia. Pues un gran regalo que nos haría, pues, si te termina esta gran pandemia. Muchas gracias, doctora. No hay de qué. Gracias, maestra Silvia Edith. ¿Cómo la encontramos en sus redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook como psicoterapeuta Silvia Morales, ahí me encuentran y se pueden comunicar conmigo, o a través de un WhatsApp al 55 39 18 7197. Muy buenas tardes, maestra Silvia. Gracias por participar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Siguiendo hilo. Durante el confinamiento, el consumo de videojuegos incrementó en todo el mundo y México no fue la excepción. De acuerdo con cifras de la industria, a finales de 2020, más de 72 millones de personas en México hicieron uso de los videojuegos. Para hablar, Sósimo, sobre el uso de los videojuegos, nos acompaña esta tarde el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada. Maestro Luis Ángel Hurtado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y por supuesto con su audiencia. Maestro Luis Ángel Hurtado, ¿son buenos o son malos los videojuegos? Bueno, creo que estamos cayendo precisamente en un tema tabú, un tema que no solamente debemos enmarcar o encasillar a los videojuegos, es un tema que se ha debatido en muchas ocasiones y debo decirlo así, no solamente a los videojuegos se les ha tachado de malos, también en llegado momento se le ha tachado de malo en Internet, por supuesto también a las redes sociales, en su momento a la televisión, también en su momento a la radio, a los periódicos. Bueno, está la anécdota hermosísima que Cervantes realiza precisamente en El Quijote de la Mancha sobre los libros. Precisamente el Quijote es una persona que pierde la razón a partir del consumo excesivo de libros.
Es un tema tabú en el cual a lo largo de pues ya siglos se ha discutido o ha dicho la humanidad, a veces sin sustento, que los medios de comunicación y en este caso los videojuegos son malos, cuando realmente no es así. Los videojuegos no son un instrumento que genere, digamos, un perjuicio para el individuo. Se ha comprobado, hay muchas investigaciones que comprueban todo lo contrario. De hecho, hoy en día existen datos con los cuales precisamente se puede afirmar que los videojuegos pueden desarrollar habilidades psicomotoras y por supuesto habilidades en materia de pensamiento que muchas veces otras actividades no realizan. La cuestión aquí es que precisamente se encasilla a que los videojuegos son violentos o que los videojuegos le quitan tiempo al individuo, que los videojuegos los aíslan, etcétera, etcétera, cuando realmente en la actualidad una cuestión social es la que está determinando precisamente el aislamiento de las personas, hablando estrictamente de la coyuntura que vivimos a partir de la pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19, no tanto por los videojuegos. O sea, la cuestión es que durante el confinamiento aumentó precisamente su consumo, porque hay que decirlo así, muchos jóvenes, muchos niños, pues perdieron, les arrebató precisamente este confinamiento pues, sus actividades lúdicas, aunque quisieran no podían salir a hacer ejercicio a la calle, aunque quisieran no podían salir a jugar con sus amigos. O sea, es una cuestión que determinó precisamente que la única forma en la cual podían precisamente interactuar con otras personas era mediante los videojuegos. Recordemos que hoy en día muchos de los videojuegos se juegan en línea, y al jugarse en línea, pues permiten la interacción con otras personas. Entonces, para resumir, ¿los videojuegos son malos? No, no son malos, son buenos. Hoy en día hay muchos elementos que podríamos afirmar que sí son buenos. Maestro Luis Ángel, sin embargo, también tenemos la percepción de que jugarlos en exceso, abusar de los videojuegos, es lo que genera pues una afectación hacia los adolescentes. ¿Es esto real? La cuestión del tiempo que pasamos en el consumo de medios de comunicación, porque debo decirlo así, los videojuegos hoy en día ya son catalogados precisamente como un medio de comunicación, o se deben de ver como un medio de comunicación, porque transmiten, hay gran gama de videojuegos, desde los que tienen que ver con cuestiones históricas, con cuestiones en corte de manera de biología, altruistas, políticos. Bueno, hay una gran gama de videojuegos, o sea, de temáticas, que hoy en día esto le transmite a la persona que los consume, pues, información sobre ciertos eventos o ciertos hechos o sobre ciertas temáticas específicas. Ahora, la temporalidad que pasamos depende muchísimo también del individuo y, por supuesto, del contexto. Yo siempre le he dicho, los excesos sí son malos, o sea, son malos en el sentido de que en determinado momento los excesos nos limitan precisamente al consumo de otros medios. Digamos, yo siempre lo he dicho y soy uno de los defensores precisamente de Internet, pero también soy uno de los promotores de que no pasemos tanto tiempo en Internet, porque precisamente nos estamos perdiendo la capacidad de ver otros medios como la televisión, escuchar la radio, leer periódicos, leer libros, acudir al cine, etcétera, etcétera. Entonces, los videojuegos ocurre exactamente lo mismo. No es que el tiempo que pasemos genere precisamente una cuestión perjudicial para la persona, sino más bien el perjuicio se genera a partir de que no puede en determinado momento consumir otras temáticas establecidas en otros medios y solo se queda con unos elementos y a partir de eso construye su criterio o su opinión. Entonces, bajo esa lógica yo sí veo negativo, no solamente para los videojuegos, sino para cualquier medio pasar tanto tiempo en ellos. Por supuesto que la alfabetización mediática lo ha demostrado, que lo más recomendable siempre es tener un equilibrio, un sano equilibrio precisamente en el consumo de la diversidad informativa. Entonces, en este caso de los videojuegos, de pasar mucho tiempo, pues bueno,
a veces ocurre precisamente cuando la temática nos involucra muchísimo, es de nuestro interés, y por supuesto la dinámica de exigencia que exige el videojuego, pues nos hace hacer una introyección muy fuerte, que pues cuando vimos ya se nos pasaron horas, y es lógico que ocurra eso. Pero ¿a quién no le ha pasado a veces cuando está revisando su celular, viendo videos en YouTube, o viendo videos en TikTok, o revisando o realizando conversaciones en WhatsApp, o revisando Facebook, Instagram, Twitter? ¿O aquí no nos ha pasado que a veces estamos viendo la televisión y de repente vemos una serie que nos atrapa, y de repente cuando vimos ya llevamos 4, 5, 6 capítulos y dijimos, hoy ya se nos fue todo el día? Es una cuestión normal que ocurre precisamente, y no es nata solamente o que podríamos identificar solamente con los videojuegos. Maestro Luis Ángel, escuchamos en días pasados al presidente López Obrador decir que el regreso a clases era necesario ante el abuso de los videojuegos por parte de niños y jóvenes. Maestro Luis Ángel, ¿genera realmente preocupación el tiempo que pasan los infantes en esta tecnología? No, porque precisamente los infantes ya están viviendo otra época en la cual precisamente la tecnología y por supuesto los desarrollos en materia de software y por supuesto en tecnología, pues es nato de ellos. Ya no les tocó una etapa en la cual, como la nuestra, que nosotros tuvimos que adaptarnos a los desarrollos tecnológicos, tuvimos que aprender sobre la marcha. Ellos ya no, ellos ya nacieron precisamente en una etapa en la cual la tecnología está a su alrededor. O sea, los niños hoy en día, pues sus padres consumen información a partir de sus smartphones, de pantallas inteligentes, inclusive ya hay refrigeradores inteligentes, lavadores inteligentes, microondas, estufas inteligentes. Están rodeados precisamente de tecnología, y es en este sentido lógico que ocurra que precisamente los jóvenes, sobre todo los niños, los infantes, pues se acerquen a los videojuegos, porque es algo que es parte de su generación. Ahora, en el regreso a clases, pues más que culpar a los videojuegos o dar como excusa precisamente a los videojuegos, yo creo que va más allá de ello. O sea, hay muchos elementos que ya eran necesarios para este regreso a clases. Primeramente, el aislamiento en este sentido genera por ciertas marcos precisamente en materia psicológica, como ansiedades, depresión, angustia, ciertas fobias, etcétera, etcétera, que bueno, no son directamente producidas por los videojuegos, sino por el aislamiento, y por supuesto porque también, hay que decirlo así, los infantes al estar aislados, estar en sus casas, pues están perdiendo una parte muy importante de su vida, que es precisamente la de la convivencia con sus pares, la convivencia, el desarrollo, el juego, la diversión, etcétera, etcétera. Si a nosotros como adultos se nos complicó o vivimos un conflicto cuando estuvimos en confinamiento, lo digo yo como docente, ahora imagínense los niños, que precisamente el tiempo de retención o de atención de los niños es muy corto a comparación de los adultos. Entonces, más que culpar a los videojuegos, creo que el regreso a clases era necesario por otros factores. Hay que decirlo así, en México hoy en día, yo no lo digo, lo dice el INEGI, tenemos uno de los grandes elementos o grandes indicadores de violencia intrafamiliar. Hay que decirlo así, y los niños pues eran testigos precisamente de esa violencia intrafamiliar. Puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, verbal, etcétera, etcétera. Entonces, más que culpar a los videojuegos, pues creo que hay que ver otros factores que eran precisamente el indicador directo para el regreso a clases. Maestro Luis Ángel Hurtado menciona la palabra violencia, y es otra de las preocupaciones que también muchos padres de familia ven en los videojuegos, sobre todo aquellos que abordan temática de guerra o violenta. ¿Qué tanto estas temáticas de guerra o bélicas pueden afectar negativamente el comportamiento de los adolescentes, de las niñas y niños? Bueno, pueden afectar si no hay un debido acompañamiento, ¿no? O sea, hay cualquier información que no está acompañada, o sea, el infante que no lleva un acompañamiento, pues genera precisamente un conflicto que puede generar precisamente un riesgo.
si no está debidamente acompañado, así sean temáticas de guerra, de política, de historia, pues el infante pues puede creer cosas que no son precisamente parte de la realidad. Ahora, a mí me preocuparía más, o sea, yo sé que los padres a veces, yo soy padre, por supuesto, yo me he preocupado a veces de las temáticas de los videojuegos, pero también tenemos de preocuparnos por otro tipo de temáticas que están en otros medios de comunicación. ¿Por qué no ponemos precisamente énfasis, digamos, a veces en la violencia que se presentan en medios de comunicación como la televisión, en la prensa escrita o en otros medios también como internet? Porque a veces muchos padres le dan el smartphone a los hijos para básicamente como un juguete, para que ellos tengan un rato, digamos, de calma, cuando realmente un smartphone no es precisamente un juguete. O sea, yo soy de la idea de que sí se les debe de acercar la tecnología a los jóvenes y por supuesto a los niños, pero debe de tener un acompañamiento, ver qué están viendo. Si en llegado momento son temáticas de guerra, bueno, explicarle, pues es parte, digamos, de la realidad que ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Si son temáticas que tienen que ver con violencia, ahora que vivimos precisamente violencia en materia, digamos, del narcotráfico, el crimen organizado, pues explicarles todo este tipo de cosas. Porque precisamente cuando se hizo esta conferencia de prensa presidencial, se acusaba también a los videojuegos de que desde ahí las células, precisamente el crimen organizado, reclutaban a los futuros miembros de sus digamos, de sus cuadrillas, digamos, al interior del crimen organizado. Pero no solamente esos son los únicos vías que utiliza el crimen organizado. Yo como especialista en medios de comunicación digitales, internet, las redes sociales precisamente son también uno de los vehículos más frecuentes que utiliza el crimen organizado. Y no solamente esas, hay que decirlo así, la realidad que viven muchas familias orilla precisamente a que estos jóvenes pues sean reclutados o sean precisamente o se acerquen a este tipo de convivencias para poder salir de esa realidad. Entonces, yo soy de la idea de que no debemos de culpar solamente a los videojuegos, sino que debemos de más bien ser analíticos y más bien darle un acompañamiento a los niños y a los adolescentes sobre ciertas temáticas. Maestro Luis Ángel, ¿y los videojuegos pueden provocar adicción? Pues como todo medio de comunicación, o sea, la adicción surge precisamente cuando tu cuerpo genera ciertas sustancias en las cuales se acostumbra, digamos, a consumirlas. Voy a poner un ejemplo, no solamente de los videojuegos. Nosotros cuando consumimos redes sociales y pasamos mucho tiempo en las redes sociales, todas las redes sociales están hechas bajo un esquema conductista, estímulo-respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos nos emiten precisamente un estímulo, precisamente esperan una respuesta, y cuando hay, digamos, esa respuesta, pues generamos físicamente o segregamos una sustancia que se llama endorfina. La endorfina, pues, es una de las sustancias que segregamos cuando nos enamoramos. Generan precisamente estos estados de felicidad, estos estados de tremenda adrenalina, de tremenda diversión, etcétera, etcétera, y que precisamente es producto de ello. Las redes sociales hoy en día, la televisión y muchos otros medios generamos precisamente ese tipo de sustancia cuando los consumimos, cuando algo nos genera placer, cuando algo nos genera esta felicidad, no solamente los videojuegos. Entonces, ¿nos volvemos adictos? Sí nos volvemos adictos precisamente porque generamos precisamente este tipo de sustancias. Por eso yo soy de la idea que debemos de ponerle un alto a los excesos, porque los excesos precisamente conducen a que en determinado momento pues vivamos en una realidad distinta a la que realmente vivimos, ¿no? En ese sentido, siempre es bueno el equilibrio, pasar, digamos, jugar videojuegos. Yo juego videojuegos con mi hija, pasamos 1 a 2 horas máximo, y eso ya es, digamos, bastante tiempo, y después pues leemos libros, consumimos precisamente información que hay en internet, vamos al cine, por supuesto escuchamos la radio, somos amantes precisamente de la radio, por supuesto vemos la televisión, etcétera, etcétera. Pero todo esto con un debido acompañamiento. No solamente debemos de dejar al joven o al niño pasar horas y horas y horas, digamos, frente al monitor
o frente a el smartphone, porque hoy en día pues se consumen también los videojuegos por vía de los smartphones, y dejarlo ahí, porque precisamente pensamos que nos da ese estado de libertad que pues añoramos a veces cuando somos padres. Así es, maestro Luis Ángel Hurtado, pues sin duda el futuro de los videojuegos es pues con mucha expectativa, sobre todo porque se desarrolla la realidad virtual y el llamado metaverso. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Se Abre Hilo. Al contrario, para mí todo un gusto y un placer estar con ustedes. Un abrazo y un fuerte saludo también a su audiencia. Maestro Luis Ángel, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Me encuentran precisamente como Luis Ángel Hurtado, me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahora ya también estamos en TikTok. Pues felices fiestas de Día de Reyes. ¿Ya está listo con su cartita para los Reyes Magos? Claro que sí, como cada año ya estamos listos para recibir precisamente a los Reyes Magos. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buena tarde, un abrazo fuerte. Fin de hilo. Al final de esta nuestra primera emisión del 2022, un año que se ve que promete traernos muy buenas cosas. Ósimo, ¿tú qué esperas este año? Pues que todo se cumpla, Víctor, que esta pandemia se vaya de una vez de manera definitiva. Se atenúe muchísimo, ya nos sí, toca, por supuesto. ¿No? Le mandamos un abrazote a nuestra audiencia de Se Abre Hilo de Radio Educación, que todos los deseos, sus deseos se cumplan, Víctor. Con entusiasmo empezamos este 2022. Ojalá que la vacuna patria nos haga ser patrióticamente libres del COVID este año. Así es, Víctor, ojalá todo se cumpla. Y bueno, ya lo sabe todo este equipo de periodistas consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos tan aciagos. Les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Francisco Muñoz. Manejo de redes Manuel Mora. Asistencia de producción a cargo de Janitzel López. Y también está en el control técnico y el ingeniero de audio Fortino Longines. En el guión y conducción nos despedimos esta tarde, Sósimo Díaz. Soy Víctor Bárcenas, les esperamos la próxima semana aquí en Radio Educación. Pásenla lo mejor posible, recuerden la pandemia pues sigue, hay que seguir con muchos cuidados. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias.